Est- ok, volvemos nuevamente a la transmisión. Por ahí estamos en vivo y se nos cortó poquito. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. O sea, un padre hablando a su hijo. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalos a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Un padre dándole una instrucción a su hijo que guarde las enseñanzas de su padre. Y yo creo, Elton, que ninguna persona o ningún padre o ninguna madre va a malaconsejar a su hijo. Creo que el deseo de nuestro padre, aún en nuestra, de acuerdo a lo mejor a nuestra falta de conocimiento bíblica, nunca va a ser el deseo nuestro para nuestros hijos el que les vaya mal, ¿verdad? Por eso Salomón lo menciona. Yo creo que ningún padre quiere un mal para su hijo y es importante acatar el consejo de los padres. Sí, de hecho hay un pasaje donde da a entender eso, de que quién como padre le va a desear un mal a su hijo, ¿verdad? Uh-huh. Y claro que creo que esto que acabas de leer nos habla acerca de una responsabilidad, acerca de como hijos, Uh-huh. ¿verdad? Claro que muchas veces nos basamos en la responsabilidad como padres. Casi siempre estamos enfocados en nuestro papel de padre o vemos el padre es la figura o la mamá pues son la figura de guianza para los hijos. Entonces si de repente por ahí el hijo toma malas decisiones, los culpables, siempre decimos son los padres. Cómo les enseñaron, cómo los guiaron. Ahora, creo que sí hay mucha responsabilidad en los padres, pero también los hijos tienen mucha responsabilidad. Y una de las responsabilidades es eso, la obediencia. Es la obediencia que ellos tienen. Ahora, no debe de ser una obediencia ciega. En lo que acabas de leer, dice, nunca olvide las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón. ¿Qué nos dice Dios? Ok, yo te mando obediencia, sí, pero esa obediencia está fundamentada y está basada en los principios de Dios, en lo que Él está diciendo que nosotros debemos de seguir. De hecho, en el versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos da a entender aquí? Que aquí esta dependencia debemos de caminar en dependencia de Dios en todo momento. Así que de verdad que pues es algo bien interesante el hablar. De hecho, dice ahí más adelante, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Creo que es algo que hacemos los padres. De repente nosotros no impedimos que a nuestros hijos hagan cosas porque nos place. No es que queremos que ellos hagan simplemente nuestra voluntad porque así nos place, sino porque es lo mejor para ellos. Sí, así es. Y creo que ese es el mismo propósito de Dios. Finalmente, Él nos habla en la palabra de Dios mucho sobre el hacer su voluntad. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios nos habla de hacer su voluntad? Bueno, porque es lo mejor para nosotros. No hay algo que sea mejor para sus hijos que hacer la voluntad del Padre. Y más porque Dios no es un padre como nosotros, sino que es un padre perfecto, es un padre que tiene bondad, sí tiene también, nos disciplina, es perfecto en su perfección, Él demanda, ¿verdad? Todas estas cosas, pero creo que no hay mejor ejemplo, no hay mejor decisión que podamos tomar que es la de obedecer a nuestro Padre que es celestial, que es Dios. Sí, así es. Sí, pues la palabra del Señor nos exhorta a obedecer y bien mencionabas ese entendimiento, esa obediencia debe de ser fundada, por supuesto, bajo los principios bíblicos. Y con esto me gustaría mencionar que la fe es una fe entendida, una fe de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? No como una fe supersticiosa de creer cosas sin fundamento, ¿verdad? Así porque es. la fe es
es creer en lo que está escrito, y sabemos que lo que está escrito pues es lo que Dios tiene para nosotros, y que es importante hacer la voluntad, pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos menciona. Y esto, Elton, hablando sobre la responsabilidad como hijos a los padres, honrarlos, respetarlos, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Honrar, el respetar, el darle lugar a nuestros padres que les corresponde. De acuerdo a la palabra de Dios, nos dice que es uno de los mandamientos con promesa: te irá bien en tu vida. Entonces, pues damos gracias a Dios, porque la palabra del Señor, por supuesto, que es sabiduría para nuestra vida. Y por otro lado, Elton, también nuestros padres, o como padres, tenemos la responsabilidad de instruir en el temor del Señor a nuestros hijos. Y creo que sin inclinar la balanza solamente al costado de la responsabilidad de los hijos, porque fíjate que es muy dado sobre todo cuando pasa que hay consejería en algún sector en la iglesia, en este caso entre padres e hijos, cuando estamos aconsejando a los hijos, ¿verdad? El hijo como que todo está inclinado sobre ese lado, y como que deseara el hijo que también le dijera las responsabilidades a los padres. Entonces los padres pues también tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de acuerdo a la palabra de Dios es que debemos de instruir a nuestros hijos en amonestación, en disciplina y en el temor del Señor, ¿verdad? Así es. Por eso es importante equilibrar la balanza y tomar, como dicen, cartas en el asunto, tomar con responsabilidad lo que la palabra nos dice en estos dos lados, ¿no? Sí, de hecho, te iba a hacer una pregunta y quiero hacértela, y para todos los que nos están viendo, ¿a qué se debe, Noé, el hecho de que haya tanta rebeldía? Sabemos que pasamos por etapas, el ser humano pasamos por etapas, y creo que una de las etapas más difíciles en los jóvenes es pues exactamente la juventud, la adolescencia, ¿verdad? Es una etapa de crecimiento donde a lo mejor los jóvenes creen alcanzar una madurez para tomar ciertas decisiones con mucha responsabilidad, según ellos. Pero bueno, es una de las etapas más difíciles de la crianza, donde como padre te cuesta finalmente también aprender a soltar un poco, darles un poco de libertad a tus hijos, pero también sabes que no son lo suficientemente maduros para tomar las mejores decisiones. Exacto, sí. Y entonces esto crea un caos, empieza a generarse cierta rebeldía. Y bueno, volvemos al ejemplo, estamos hablando de hijos y padres, pero no dejemos de vernos en ningún momento como hijos de Dios, que finalmente sucede lo mismo. De repente nos comportamos de una manera rebelde delante de Dios. Entonces, Noé, ¿tú qué crees o cómo ves respecto a esto? ¿Qué crees que genere esa rebeldía? Primeramente podemos hablar acerca de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué crees que genera esa rebeldía delante de Dios? Y después podemos pasar al tema de los hijos a los papás. Bueno, pues mira, yo creo que una de las cosas es la necedad del hombre. Un corazón duro o con falta de entendimiento sobre la escritura, la falta de una mente renovada. Y esto lo hablo, el tratar de hacer mi propia voluntad, el procurar encontrar solamente mis deseos. Y creo que todo eso es parte de lo que nos lleva a obrar como seres humanos y no bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? Y creo que eso es una de las cosas que, como hablando en la relación de creyentes y de viendo a Dios como nuestro Padre, una de las cosas que afectan al creyente en esta relación de padre e hijo, creo que es el que el hombre quiere hacer su voluntad o procura hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y esto, pues lo hemos visto que puede traer, por supuesto, consecuencias. Sí. Aquí en Proverbios 3, tú nos compartías una cita y el verso 11 dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. No te enojes cuando te corrige, ¿verdad? Pues el Señor al que ama disciplina o corrige a los que ama, tal como el padre corrige al hijo, que es su deleite. Y vemos aquí, Dios nos habla, la palabra de Dios, que Dios corrige al que ama. Entonces, la corrección
nos hace darnos cuenta del amor de Dios. Sí. Ahora, en la vida de padres e hijos terrenal, es la misma situación. Es la misma situación. El padre instruye y muchas veces esa instrucción va bajo una disciplina, bajo una corrección, y esa corrección, el único propósito es mostrar el amor del Padre. Sí. ¿Verdad? De hecho, hay un versículo en la palabra de Dios en el libro de los Proverbios donde dice que la vara de la corrección da sabiduría. Dice, pero el muchacho consentido avergonzará a sus padres. Y esto es común, Elton, que, mira, yo respeto y creo que en ese asunto somos respetuosos de todos los sistemas de educación que existen, pero una de las cosas que creo que se ha desarrollado últimamente y que han influenciado también a los padres de estas generaciones es un poco la psicología, donde la psicología te dice que al hijo ya no hay que levantarle la voz. Digamos, estamos hablando, claro, de la palabra de Dios, pero digamos que tratemos de aplicarlo un poco más aterrizado a nuestro entorno. Por ejemplo, yo escuchaba hace algún par de años, y creo que es la misma metodología que se está utilizando en un taller para padres que se dio en una escuela, decía que al hijo ya no hay que levantarle la voz, que al hijo no hay que, porque lo vas a bloquear o lo vas a traumar o no sé, y vemos el resultado de la educación que ahora el hombre trata de implementar sobre nuestros hijos, que a veces vemos que hay más rebeldía, entran en una etapa donde no los puede uno controlar. Pero si nada menos fijamos un poquito las generaciones pasadas, de hecho platicaba hoy con una persona, decía que la disciplina de su padre fue dura con él, pero la misma Biblia lo dice, o sea, dice, la vara de la corrección da sabiduría, y claro que el amor que se manifiesta de padres a hijos, pues lo encontramos en la disciplina. Nosotros no podemos decir que amamos a nuestros hijos si no los disciplinamos y si no los corregimos. Claro. Es como incongruente, ¿no? Por eso hablar de una manifestación del amor de los padres a los hijos, pues es estar pendiente de ellos y disciplinarlos. Sí. No, y por ejemplo, tú tocabas el tema en lo educacional o en el sistema educativo, y es algo muy común. Por ejemplo, hablamos de educación. Ok, si yo te preguntara a ti, ¿qué tipo de educación quieres que tu hijo reciba? Entonces, de repente, a lo mejor tú tomas decisiones donde digo, yo lo voy a mandar a un colegio, yo lo voy a mandar a cierta escuela que tiene más prestigio, porque ahí el nivel educativo o el nivel de educación es más alto. Entonces, he aquí donde está la preocupación como padres. ¿En qué nos preocupamos? Yo quiero que mi hijo sea sabio, que sea inteligente, que tenga una buena beca, que tenga, no sé, mejores resultados, pero en la vida, en su desempeño con el prójimo, con otras personas, si lo quieres ver moralmente, ¿cómo se comporta mi hijo? Entonces, de repente, como padres, muchas veces nosotros tenemos esa gran responsabilidad, donde le inculcamos a nuestros hijos que ellos deben de ser los mejores. Y fíjate, ¿no? Se me hace curioso porque de repente te encuentras casos donde hay niños o jóvenes que sus padres no están presentes, o alguna figura paterna o alguna figura materna no está presente. ¿Y qué pasa? Que esos jóvenes están enfrentando sus situaciones y de repente tienen actos de rebeldía, y ese padre o esa madre no están con ellos, pero en el momento que sus hijos enfrentan cierta disciplina, entonces llegan a sobreprotegerlos. O sea, creen que esa figura paterna o materna se hace presente en el momento que yo los protejo. Entonces, lo único que hacen es avalar la rebeldía del joven, es avalar el comportamiento que está bien y que todavía ellos amparan a sus hijos. No están solos. Ok, yo voy a cuidarte, yo voy a estar contigo, y lo que tú hiciste no estuvo mal. Híjole. No, es que le estás dando al mero clavo. Son asuntos que creo que es parte de lo que está enfrentando nuestra sociedad hoy en día. Sí. Tú decías, y todavía, o sea, en lugar de que haya alguien que diga, oye, ¿sabes que eso estuvo mal? Sí, claro, exacto. Todavía
la ayuda psicológica, porque ahora si un joven enfrenta cierta situación, tiene que ir a un psicólogo, necesita ayuda, y la ayuda psicológica todavía está para engrandecerlo aún más. Sí. Es lamentable esto, ¿no? Sí, no, es un problema muy grande. Entonces nos preguntamos por qué existe tantos índices de violencia, por qué pasa esto si tenemos a los mejores psicólogos, la mejor preparación, tenemos la mejor información, estamos en la mejor, digamos, en el mejor de las eras, hablando en tecnología, en información. En educación. En educación. ¿Y qué pasa? Que el hombre trata de implementar un sistema que no ha funcionado, y lo podemos ver en los índices de violencia, en lo que pasa en nuestra sociedad. Pero es importante que como padres y como seres humanos volvamos a las escrituras. Salomón escribe esto, o sea, yo pienso que alrededor de 3,000 años antes de ahorita, y pudiéramos decir, no es que los principios de la Biblia son anticuados, pero fíjate qué aprendizaje. Y yo le doy gracias a mis padres que nos miran y que siguen las transmisiones, y yo se los he agradecido a ellos, pero gracias a la disciplina que ellos implementaron conmigo o con mis hermanos, pues es que gracias a Dios que hemos tenido cierto respeto, temor o cierta educación, pero ha sido gracias a eso, Elton, que fíjate que la palabra de Dios lo avala. Dice, la vara de la corrección da sabiduría. Pero el muchacho consentido, lo que mencionas, el que es sobreprotegido, el que es avalado en su rebeldía, amparado a pesar de su rebeldía, pues dice, va a ser una vergüenza, brother, y se escucha fuerte lo que estoy diciendo, pero simplemente estamos citando la escritura. Sí. Pero, y la palabra de Dios, pues es veraz, ¿verdad? Si hay algo que en la Biblia no me gusta, pues decía un predicador, pues, y la Biblia lo dice, pues sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es. ¿Verdad? Pero la escritura en realidad lo enseña. Por eso nuestra responsabilidad, Elton, como padres, pues es disciplinar, amonestar e instruir en el temor del Señor. Ha habido casos, Elton, y yo creo que tú sabes, por supuesto, eres maestro y también te dedicas a compartir la palabra de Dios. Pero fíjate que yo he notado que incluso dentro de organismos, hablando ya un poquito más a cuestiones de nuestro círculo religioso, por así llamarlo, círculo cristiano, pasa que llega, los jóvenes o los niños están en el grupo, están en la iglesia, o están, digamos, de cierta manera, ¿verdad? Pues bajo nuestro cuidado hasta cierta edad. Pero luego llega la edad de los 12 años, como dices, una edad difícil, 13 años, y después ellos se apartan. Hablando de la iglesia, yo espero que también muchos cristianos que nos ven puedan identificarse con esto, porque es un tema que también nosotros hemos ya considerado. Sí. Y se apartan de la iglesia. ¿Por qué? Exactamente, y fíjate, brother, a veces nosotros pensamos que como padres, y tengamos cuidado todos, brothers y creyentes y todos los que nos están escuchando, pensamos nosotros, Elton, que con llevarlos a la iglesia ya cumplimos. Así es. ¿Sí o no? No, y no nada más en la iglesia, brother. Es lo mismo, lo llevas a la escuela, yo ya cumplí, lo llevo a la escuela, sí. Yo lo dejé en la escuela. Exactamente. ¿Verdad? O iba conmigo. Entonces, es lo mismo, con eso sentimos que ya hicimos lo que nos toca. Exactamente. ¿Verdad? Y ahora, no sé, creemos que depende no de él, ni siquiera de él, sino de la gente que está enseñándole. ¿Verdad? Si es en el sistema educativo, en la escuela donde lo llevo, depende de los maestros. Si es en la iglesia, depende del pastor. Si es a donde sea que yo lleve a mis hijos y lo llevo a escuela de deportes, lo que sea que ellos hagan, no depende de mí. El avance de él va a depender de quien esté a su cargo. Yo ya cumplí con traerlo. Exactamente, y ese es el grave problema, que nosotros queremos deslindarnos de nuestra responsabilidad en la educación de nuestros hijos y se los mandamos al profe Elton, se los mandamos al brother fulanito, allá que te lo enseñen y que te lo eduquen. No es eso. O sea, nuestra responsabilidad es educar a nuestros hijos. De hecho, se vuelve un reclamo recurrente de los padres a los hijos. Yo te di la mejor educación, te llevé a las mejores escuelas
Y bueno, uno de los reclamos que tienen siempre los hijos hacia los padres es, bueno, ¿y dónde estabas tú? ¿Verdad? Y a lo mejor es donde de repente decimos, bueno, yo estuve trabajando para poder darte ese nivel de educación, para poder darte lo que tú necesitabas, pero nos olvidamos de repente de qué es lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos. Creemos que la mejor instrucción que pueden recibir nuestros hijos no es de nosotros. Y qué mal, Noé, que a veces como padres no nos veamos como suficientes para ellos, como un buen ejemplo, porque hay incluso quien se ve a sí mismo como algo poco. Y bueno, si tú no te valoras en ese sentido de verte como un padre responsable y sobre todo, si no tienes el consejo de Dios, principalmente creo que eso es lo vital. Si tú no tienes el consejo de Dios, bueno, entonces, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? Aquí en Proverbios capítulo 1 me llama la atención lo que dice el verso 25. Dice, no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. ¿Y qué pasó? Dice Dios, por eso, bueno, Salomón en este caso, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, esto es una consecuencia natural. Cuando nosotros no atendemos el consejo de nuestros padres, no, en este caso no atendemos el consejo de Dios primeramente, Dios, sí. Es una consecuencia y después vamos a estar diciéndole a Dios, ¿por qué Dios? Porque Dios, sí. ¿Verdad? Pasa. Sí, Cuando es clara, la palabra es clara y nos está hablando acerca de las consecuencias y ahora lo hemos experimentado, lo experimentamos cada día nosotros cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, fuera del consejo de Dios. Bueno, pues vamos a enfrentar consecuencias que pues no nos va a gustar. Y aún así, o sea, no significa que yo el ser siempre obediente o tratar de esforzarme para ser obediente a Dios, no va a significar que todo va a estar bien en mi vida. No, o sea, vivimos en un mundo que está corrompido, vivimos en un mundo donde hay otras personas, donde hay otras voluntades, hay otros consejos, hay otros pensamientos. De repente a veces quisiéramos decir, o muchas personas dicen, yo quisiera que todo el mundo fuera como yo, ¿verdad? Porque creen que son buenas personas. Entonces, pero no es así, no es así y sabemos que la voluntad humana o la conciencia humana es muy cambiante, porque casi siempre depende del emocionalismo, de la emoción. Entonces, si algo te genera enojo, bueno, vas a actuar de una manera. Si estás en paz, vas a actuar de una manera diferente. Entonces, creo que el mejor consejo que podemos darles hoy es seguir el consejo de Dios. El consejo seas padre, seas hijo, cualquiera que sea tu situación, seas madre, abuelo, cualquier rol que estés desempeñando en tu vida, el mejor consejo que puedes seguir es el de Dios. Sí, así es. Y brother, y la verdad es importante que como padres tomemos el rol que nos corresponde como padres, porque somos pues los pilares en el hogar, como padres de familia. Digamos que es el primer modelo. Sabemos que nuestro modelo a seguir en nuestra fe es Jesucristo. Pero un hijo es lo primero que ve. Exactamente, pero el modelo en la familia es sus padres. O sea, hace algún tiempo, yo recuerdo en este ajetreo de tratar de evadir responsabilidades de algunos padres, una ocasión recuerdo que alguien me comenta lo siguiente. Me dice, oye, mi hijo ahora ya no quiere venir a la iglesia y esto, y ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué? A ver, y yo digo, bueno, a ver, analicemos cómo estoy siendo yo como padre en mi hogar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, o tú como profesor me podrás entender, pues yo los tengo 2-3 horas en el día, ¿verdad? O sea, yo en la iglesia a lo mejor es 1 o 2 horas a la semana con las que pueden escuchar la palabra de Dios, pero tú como padre, ¿qué estás haciendo? Porque a veces, mira, brother, es bien común que nosotros, volviendo al tema de considerarnos que hemos cumplido,
Nosotros los llevamos a la iglesia, los mandamos a la iglesia, los mandamos a la escuela y pensamos que hemos cumplido nuestra responsabilidad como padres. Y no es así. Ya vemos que la palabra de Dios nos dice: instruye, corrige, disciplina, instruye en el temor del Señor a tus hijos. Bueno, todo esto es lo que nos corresponde a nosotros como padres. Ahora, los hijos ven lo que los padres hacen, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros decimos: ¿por qué eres tan mentiroso? A nuestros hijos. ¿Quién te hizo tan mentiroso? Sí. Yo no te enseñé a echar mentiras, pero luego llegó el de Coppel a tu casa, tocó la puerta y te dice: son los de Coppel, y tú le dices: dile que no estoy. ¿Verdad? O sea, pero así tú no le estás diciendo a tu hijo miente, porque sería pues un mal ejemplo. Un muy mal ejemplo decírselo así. Pero a lo mejor con nuestros hechos, ellos están viendo lo que nosotros hacemos. Sí. Y yo no sé de dónde saliste tan grosero. Y de repente me enojo y comienzan a salir maldiciones de mi boca. Por eso la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, nuestra responsabilidad como padres no es solamente llevarlos a la iglesia o llevarlos a la escuela a que reciban educación, sino es instruir. La labor de padres es 24/7, ¿verdad? Así es. Y es un privilegio, Elton, la verdad, es un privilegio, es una bendición que Dios nos da. Valoremos todos los que somos padres, valoremos la oportunidad que Dios nos da en esta vida de poder traer hijos a este mundo y tomar la responsabilidad de educarlos pues correctamente, como mencionabas, bajo los principios bíblicos. Sí, claro que sí, es un gran privilegio y una gran responsabilidad, como lo acabas de mencionar. Así que, pues es parte de lo que queremos hablarles el día de hoy, y es parte del consejo, de la invitación a que primeramente nos tomemos en serio el rol que nos ha tocado desempeñar. Y bueno, hablando de esa responsabilidad que tenemos como padres, es también no abandonar a nuestros hijos. Hablando de la instrucción, de lo que habla ahí el versículo, ¿de qué manera yo lo puedo instruir en el mejor camino a mi hijo? Finalmente, si yo soy el modelo a seguir, si soy el ejemplo que ellos tienen, a quien ven todos los días, primeramente esperemos que eso suceda, ¿verdad? Con los padres y los hijos. Es con quien estás, a quien siguen ellos. Entonces, ellos, más que lo que yo le digo, más que mis palabras, lo que van a seguir es el modelo. Sí, lo que ven de ti. Así es. Entonces, creo que es la parte donde nosotros desatendemos, es una parte vital que nosotros olvidamos. Nosotros creemos que llevarlos a los mejores lugares o que estén ellos en los lugares a donde nosotros vamos, ellos van a recibir el consejo o el mejor consejo ahí en ese lugar. Y no es así. Debemos de recordar cómo nosotros fuimos instruidos, qué enseñanza nos dieron nuestros padres y qué aprendimos fuera de casa también. Uh-huh. En la calle a lo mejor aprendimos muchas cosas y qué resultó de eso. Entonces, parte de esto es no que haya tantas prohibiciones simplemente porque a nosotros nos place. Hay que explicar también el por qué. El por qué a veces es no. Hacerles entender, ¿verdad? Y como dice por ahí un dicho, nadie experimenta en cabeza ajena. Va a haber ocasiones, no nos van a hacer caso, ellos van a tener que experimentar, pero es parte del proceso y creo que vital entendamos esa cuestión. Ahora, nadie nació enseñado, dicen por ahí, ¿verdad? También, y no somos sabios en nuestro propio entendimiento, sino que debemos de buscar la guianza, la mejor guianza, la mejor sabiduría, y bueno, pues la cual está en Dios. Así es. No, pues Elton, pues qué bueno que abordamos esto, es importante. También ayúdenos a compartir en las redes sociales, ayúdenos a compartir. La mejor intención tenemos nosotros de compartir esto para tratar de edificar las familias y pues seguir predicando la palabra de Dios, seguir compartiendo sobre estas enseñanzas. Y pues bueno, Elton, yo creo que terminamos con este podcast. Primeramente Dios, la próxima semana estaremos abordando algún otro tema. Si hay alguna sugerencia o en algún tema que podamos también compartir,
pues lo podemos abordar, ¿no? Así es, claro que sí. Síganos en las redes sociales, escriban sus comentarios, lo hemos estado leyendo y bueno, les agradecemos el que estén, que le den likes, que compartan, todo lo que ustedes hacen, les agradecemos. Así que pues nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones.